En 2026, un reactor nuclear no más grande que un centro comercial abastecerá de energía a más de 500.000 de hogares en una isla china. Sin gigantescas torres de refrigeración, sin zonas de peligro de kilómetros de ancho, sin la pesadilla de una década de construcción. Solo una máquina silenciosa y compacta, construida en una fábrica, transportada por piezas y ensamblada en el sitio como un enorme juego de Lego en menos de 5 años. Y este reactor tiene nombre Linglong 1. La simple idea de construir un reactor nuclear como un producto en lugar de un monumento cambia por completo la economía y el panorama de la energía nuclear tal como la conocemos. Casi nadie fuera de China sabe de su existencia. Si alguna vez te has preguntado por qué tu factura de electricidad sigue subiendo, por qué tu país todavía quema carbón en 2026, o por qué gigantes tecnológicos como Google y Microsoft están de repente obsesionados con la energía nuclear. Este video responde a todas esas preguntas. Y la respuesta comienza con una máquina que China construyó en secreto durante 10 años, mientras el resto del mundo aún debatía si era siquiera posible. Si te interesa este tipo de historias, dale a me gusta y suscríbete. Cubrimos los avances que la mayoría de los canales aún no han alcanzado. Empecemos. El problema energético que nadie podía resolver. Esta es una pregunta que vale la pena plantearse. ¿De dónde proviene tu electricidad a las 2 de la mañana cuando no hay sol ni viento? Los paneles solares son geniales. Las turbinas eólicas son impresionantes. Pero ambas comparten el mismo defecto crítico. Solo funcionan cuando la naturaleza coopera. Sin sol no hay energía solar. Sin brisa no hay viento. Y las baterías que tenemos hoy en día no son ni de lejos lo suficientemente grandes como para almacenar todo lo que el mundo necesita durante la noche. Todas las noches en todas las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que realmente mantiene las luces encendidas? En la mayoría de los países la respuesta honesta es carbón o gas. Quemas algo, liberas carbono, mantienes la red eléctrica en funcionamiento. Funciona. Pero está empujando lentamente al planeta hacia un punto de inflexión que todos los gobiernos importantes intentan evitar desesperadamente. Durante décadas las mentes más brillantes en energía llegaron a la misma respuesta: la energía nuclear. A la energía nuclear no le importa el clima. Simplemente funciona. Constantemente. En silencio. De forma limpia. Pero cada vez que alguien intentaba construir una central nuclear, surgían los mismos problemas insalvables de 10 a 15 años de construcción, costos de 20.000 millones de dólares o más, y emplazamientos tan enormes que solo resultaban rentables cerca de grandes ciudades con millones de habitantes. Los pueblos remotos, las pequeñas islas y las zonas rurales quedaban completamente fuera de la ecuación. Así que los ingenieros le dieron la vuelta a la pregunta. En lugar de construir centrales nucleares más grandes, ¿y si se construyeran más pequeñas? Lo suficientemente pequeñas como para fabricar los componentes en una fábrica, transportarlos en camión o barco. Lo suficientemente pequeñas como para ensamblarlas in situ en pocos años y ocupar menos terreno que un pequeño barrio, pero con la potencia suficiente para abastecer a cientos de miles de hogares sin interrupciones. Esa idea se convirtió en el reactor modular pequeño. Y China decidió dejar de teorizar y construir uno. De hecho, 2. Empecemos con un reactor tan inusual que la mayoría de los ingenieros del mundo no creían que funcionaría en la práctica hasta que lo hizo. El reactor de mármol que demostró que todos estaban equivocados. En la provincia de Shandong, al noreste de China, hay un reactor nuclear que no se parece en nada a lo que hayas visto en un documental o en un libro de texto. No tiene largas barras de combustible metálicas ni enormes tanques de agua. En cambio, este reactor está cargado con cientos de miles de pequeñas esferas, cada una del tamaño aproximado de una pelota de tenis. Rellenas con diminutos granos de combustible de uranio, están selladas dentro de múltiples capas protectoras de grafito. Parecen casi exactamente canicas gigantes. Los ingenieros las llaman guijarros. Estos guijarros ruedan lentamente por la cámara del reactor uno a uno como arena que se mueve lentamente por un reloj de arena. A medida que cada guijarro pasa por el núcleo, genera calor mediante la fisión de átomos. Ese calor debe disiparse para que tenga alguna utilidad. Aquí es donde el diseño da un giro sorprendente.
La mayoría de los reactores nucleares utilizan agua como refrigerante. El agua absorbe el calor, se convierte en vapor, hace girar una turbina y genera electricidad. Pero este reactor utiliza helio. El helio no se incendia, no corroe las piezas metálicas, no se vuelve radiactivo al absorber calor, simplemente transporta el calor silenciosamente donde debe ir dejando todo a su paso completamente intacto. Pero la característica que hace que este reactor sea verdaderamente histórico es lo que sucede durante una falla. Si el sistema de refrigeración se apaga por completo, si todas las bombas se detienen, si todos los sistemas de seguridad automatizados fallan al mismo tiempo, el reactor se enfría por sí solo. El calor se propaga a través de las esferas de grafito y se disipa naturalmente en las paredes circundantes por simple conducción. No se requiere intervención humana. No se necesita energía de emergencia. No se requiere la intervención de un equipo de respuesta frenético. Una fusión del núcleo no solo es improbable por diseño, sino que es físicamente imposible. Este reactor entró en plena operación comercial en diciembre de 2023 en la central nuclear de la bahía de Shidao. Energía real. Red eléctrica real. Familias reales en Shandong recibiendo electricidad y calefacción en invierno gracias a esas esferas del tamaño de guijarros que giran en una cámara refrigerada por helio. El mundo apenas le prestó atención. Pero dentro de la comunidad global de ingeniería nuclear, la reacción fue electrizante. Porque China acababa de lograr algo que decenas de programas de investigación en todo el mundo llevaban décadas intentando. Habían tomado un concepto de reactor radicalmente nuevo, que existía principalmente en artículos académicos y pequeñas pruebas experimentales, y lo habían convertido en una central eléctrica comercial en funcionamiento. Tecnología probada. Producción real. Ya conectado a la red. Esa prueba fue crucial, porque significaba que el siguiente proyecto Linglong 1 no era una apuesta arriesgada, sino una apuesta segura. Linglong 1. El reactor construido como un producto. En Hainan, una isla tropical en el extremo sur de China, el proyecto energético más observado del mundo está listo para entrar en funcionamiento. A diferencia del reactor de lecho de guijarros de Shandong, que demostró un concepto radicalmente nuevo, Linglong 1 se diseñó para demostrar algo diferente: que la energía nuclear podía construirse rápidamente de forma asequible, con certificación de seguridad y exportándose al mundo. Su logro más importante se produjo antes de que se colocara el primer ladrillo en la isla de Hainan. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, es el organismo de las Naciones Unidas que supervisa la energía nuclear en todo el planeta. Obtener su aprobación de seguridad completa no es una inspección rutinaria. Implica años de escrutinio técnico independiente, un análisis exhaustivo de cada escenario de fallo y la verificación de cada sistema en todas las condiciones posibles. Es el sello de seguridad más difícil de conseguir en el sector energético. Linglong 1 fue el primer reactor modular pequeño de la historia en superar este proceso. No fue uno de los primeros, fue el primero. En 2016, una década antes de su puesta en marcha comercial prevista, el diseño superó la revisión completa del OIEA. Nunca antes se había certificado nada parecido. La construcción comenzó en 2021, y desde el principio, el enfoque modular fue evidente en todos los aspectos. En lugar de que miles de trabajadores construyeran cada componente desde cero en una isla remota, las partes principales de Linglong 1 se fabricaron en entornos de fábrica controlados en China. Continental se probaron antes de salir de la fábrica, se transportaron a Hainan en barco y luego se ensamblaron in situ pieza por pieza, con la precisión que solo se logra en la producción en serie. Ese es el enfoque del Lego hecho realidad. Cada bloque ya estaba perfecto antes de llegar. El ensamblaje es solo cuestión de conexión. En 5 años se instaló el núcleo, se selló la cúpula de contención exterior, y a finales de 2025, los ingenieros realizaron pruebas completas de presión y flujo en cada tubería, bomba y válvula de todo el sistema, sin utilizar combustible nuclear, simplemente para demostrar que la ingeniería funcionaba exactamente como se había diseñado en condiciones operativas reales. Todo salió bien.
Ahora bien, aquí está la explicación sencilla de cómo funciona Linglong 1. Las barras de combustible de uranio se encuentran dentro de una cámara de reactor sellada. El agua fluye a través de ellas y a su alrededor, absorbiendo el calor de la reacción nuclear que tiene lugar en su interior. Esa agua caliente pasa a un segundo circuito completamente separado, donde transfiere su calor a agua limpia, hirviéndola hasta convertirla en vapor. Ese vapor hace girar una turbina. La turbina genera electricidad, sin humo, sin dióxido de carbono, sin contaminación de ningún tipo. Solo calor convertido en energía. La producción es de 125 megavatios de electricidad. En términos reales, Linglong 1 genera alrededor de 1.000 millones de kilovatios hora cada año, suficiente para abastecer de energía a 526.000 hogares cada día sin interrupción. Esto equivale aproximadamente a eliminar 900.000 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera anualmente, lo que se asemeja a plantar 7,5 millones de árboles. Pero la generación de electricidad es solo una de las 3 funciones para las que se construyó este reactor. El mismo calor que produce para generar energía también puede calentar distritos urbanos enteros a gran escala. Funciona como la calefacción central de una casa, pero aplicada a miles de edificios simultáneamente. Además, puede alimentar la desalinización del agua de mar, convirtiendo el agua salada del océano en agua potable. En una isla tropical rodeada de océano, con una población en crecimiento y una demanda creciente de agua dulce, esto no es un extra, sino una infraestructura crítica, una máquina compacta. 3 funciones esenciales. Ocupa menos terreno que un pequeño barrio. Se prevé su puesta en marcha comercial para el primer semestre de 2026. No es un futuro, es ahora. ¿Por qué Estados Unidos observa desde la distancia? El contraste entre lo que China ha construido y lo que el resto del mundo ha logrado es sorprendente y merece una explicación honesta en lugar de una simple comparación. Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de ingenieros talentosos que trabajan en el diseño de reactores pequeños y modulares. Algunos de los conceptos que surgen de empresas y laboratorios nacionales estadounidenses son realmente impresionantes. Reactores de sales fundidas. Diseños refrigerados por helio. Reactores diseñados para funcionar con residuos nucleares como combustible. Sobre el papel, varios de estos diseños son más avanzados que cualquier cosa que China haya construido hasta ahora. Pero casi ninguno ha pasado de los planos y las simulaciones a la construcción real. Y la razón de ello dice mucho sobre lo difícil que es llevar una tecnología energética completamente nueva al mundo real. El esfuerzo estadounidense más avanzado provino de una empresa llamada NuScale. Dedicaron años al desarrollo de un diseño de reactor pequeño y modular. Obtuvieron la primera certificación de reactor pequeño y modular jamás emitida por los reguladores de seguridad nuclear de Estados Unidos y fueron aclamados en toda la industria como el equipo que finalmente llevaría a Estados Unidos a la nueva era nuclear. En noviembre de 2023, cancelaron su proyecto estrella en Idaho. Los costos se habían duplicado con creces respecto a las estimaciones iniciales. La electricidad que la planta habría producido iba a ser tan cara que las compañías eléctricas que se habían comprometido a comprarla rescindieron sus contratos. Un diseño técnicamente exitoso se vio frustrado por razones económicas antes incluso de que se vertiera un solo kilogramo de hormigón. El problema fundamental es estructural. En China el gobierno financia la investigación, absorbe los costos de construcción, gestiona los permisos de terrenos y asume el riesgo financiero de desarrollar una tecnología pionera. Este modelo avanza rápidamente porque no exige que cada decisión satisfaga a los inversores privados con objetivos trimestrales. En Estados Unidos, las empresas privadas deben obtener su propio capital de fondos de capital riesgo y subvenciones federales, gestionar procesos de permisos ambientales que pueden durar años, lidiar con la oposición de la comunidad, y aún así, lograr que el proyecto sea rentable para las compañías eléctricas que actualmente disponen de alternativas más económicas. Esta es una combinación casi imposible para una tecnología pionera que aún no ha demostrado su viabilidad a escala comercial. Esta no es una historia sobre la falta de capacidad de Estados Unidos. Es una historia de sistemas descompensados. El talento existe,
Las ideas existen. Lo que falta es la alineación estructural necesaria para que una nueva tecnología despegue antes de que la economía se ajuste a la visión. Otros países tampoco están fuera de la carrera. El Reino Unido cuenta con Rolls-Royce trabajando en el diseño de un reactor con un respaldo gubernamental real. Canadá tiene varios proyectos en fase de aprobación. Corea del Sur y Francia tienen programas activos, pero ninguno de ellos cuenta con una planta comercial en funcionamiento. China tiene 2. Esa brecha es real, y los países que la reduzcan más rápido serán los que definan el mercado global de esta tecnología durante décadas. Y el mercado está a punto de crecer muy rápidamente, impulsado por una demanda que casi nadie predijo hace tan solo 5 años. ¿Por qué las grandes tecnológicas se están volcando silenciosamente a la energía nuclear? Se está desarrollando una crisis energética silenciosa que no tiene nada que ver con los coches, las fábricas, ni las facturas de luz de los hogares. Se origina en los centros de datos y se está acelerando a un ritmo mayor del que la mayoría de las redes eléctricas fueron diseñadas para soportar. Cada búsqueda de IE, a cada transmisión de video, cada copia de seguridad en la nube de cada persona y cada empresa en el planeta se procesa en enormes edificios, repletos de computadoras y sistemas de refrigeración. Estas máquinas nunca se detienen. Funcionan cada segundo de cada día los 365 días del año, y la electricidad que consumen crece a un ritmo realmente alarmante. Para el año 2030, las proyecciones sugieren que los centros de datos globales podrían consumir más electricidad que muchos países enteros en un año completo. Las empresas que gestionan estas instalaciones lo saben mejor que nadie. Sus equipos de energía observan cómo las curvas de consumo se inclinan cada trimestre y llegan a la misma conclusión. La red eléctrica actual no puede soportar lo que se avecina. Pero el problema va más allá del volumen total. Se trata del tipo de energía que necesitan estas instalaciones. Un centro de datos no puede permitirse un corte de energía ni por un día, ni por una hora, ni por 5 minutos. El momento en que se interrumpe el suministro eléctrico, los servidores se desconectan, las transacciones fallan y el costo financiero se mide en millones por minuto de inactividad. Estas instalaciones necesitan energía perfectamente estable, completamente ininterrumpida y disponible sin excepción todos los días del año. La energía solar se apaga por la noche. El viento cesa en los días de calma. Incluso los mejores sistemas de baterías disponibles hoy en día solo pueden cubrir intervalos de unas pocas horas antes de agotarse. Ninguna de estas opciones cumple con los exigentes estándares que requiere un gran centro de datos. La energía nuclear sí los cumple. Un reactor produce la misma energía constante a medianoche en invierno que al mediodía en verano. Para una instalación que nunca puede quedarse sin energía, esa consistencia no es una preferencia, sino un requisito indispensable. Por eso Google, Microsoft y Amazon han comenzado a realizar inversiones serias y deliberadas en energía nuclear, no por una simple imagen de responsabilidad ambiental, sino porque sus ingenieros han analizado todas las alternativas y la energía nuclear es la única fuente de energía limpia que proporciona energía verdaderamente ininterrumpida e independiente de las condiciones climáticas a la escala que estas empresas necesitan. Microsoft ha creado un equipo interno dedicado a la energía nuclear. Amazon ha invertido directamente en el desarrollo de reactores. Google ha firmado acuerdos formales para explorar campus de centros de datos alimentados por energía nuclear. Los pequeños reactores modulares se ajustan casi a la perfección a esta necesidad. Un reactor compacto ubicado justo al lado de un centro de datos proporciona un suministro de energía independiente y dedicado sin pérdidas de transmisión ni vulnerabilidad a fallos en la red eléctrica regional. A medida que el centro de datos crece, se añade otro módulo. La producción se ajusta a la demanda. El diseño se concibió precisamente para este tipo de flexibilidad. Cuando las empresas tecnológicas más poderosas y con mayores recursos del mundo, empresas que tienen acceso a todas las opciones de energía limpia, llegan de forma independiente a la misma conclusión, esa conclusión merece ser tomada en serio. Y tomarla en serio también implica ser honestos
sobre lo que aún queda por resolver. Las ventajas y desventajas reales y el camino a seguir. Esta es la parte de la historia de los pequeños reactores modulares que merece una respuesta directa, en lugar de solo entusiasmo. Actualmente construir uno de estos reactores en Europa o Norteamérica cuesta significativamente más por unidad de electricidad que construir un parque solar o un proyecto eólico. Estudios económicos independientes lo han confirmado claramente. La cancelación de la nueva escala en 2023 es la prueba más evidente de esta realidad. Un diseño que funcionaba técnicamente se descartó porque la electricidad que habría producido era simplemente demasiado cara para el mercado. Pero aquí está el contexto importante. Pensemos en la situación de la energía solar en 2005. Fabricar un solo panel solar costaba alrededor de $5 por vatio. Hoy ese costo es inferior a 20 centavos. La energía solar no se abarató gracias a un avance científico, se abarató gracias a la producción en masa. Cuantos más paneles se fabricaban, mejores eran las fábricas, más se desarrollaban las cadenas de suministro a nivel internacional y más competían los fabricantes en precio. El costo se desplomó de una manera que casi ningún analista había predicho. La energía nuclear nunca ha experimentado algo similar. Cada reactor construido ha sido un proyecto único y personalizado, construido en un sitio único y bajo condiciones únicas. La curva de reducción de costos que transforma una tecnología experimental en una producción masiva asequible nunca se ha aplicado a la energía nuclear. Una vez que las fábricas comiencen a producir componentes de reactores en grandes cantidades y de forma repetible, esa misma curva se volverá posible. La Agencia Nacional de Ciencias de Australia ha proyectado que los costos de los reactores modulares pequeños podrían reducirse en un 50% en los 5 años posteriores al inicio de la producción en masa. Sin embargo, existe el problema de los residuos nucleares, un tema que merece una honestidad absoluta. El combustible nuclear gastado permanece radiactivo durante un tiempo extremadamente prolongado. La mejor solución actual consiste en sellarlo en contenedores gruesos diseñados específicamente y almacenarlo a gran profundidad en roca geológicamente estable. Este método funciona y ha funcionado de forma segura durante décadas, pero no es un problema resuelto por completo. Algunos diseños más recientes de reactores modulares pequeños se están diseñando específicamente para producir menos residuos por unidad de energía. Otros están diseñados para funcionar eventualmente con combustible gastado de reactores más antiguos, transformando los residuos antiguos en nuevo combustible. Se trata de programas de ingeniería activos, no de ideas descabelladas. Toda fuente de energía también deja una huella. El carbón libera dióxido de carbono en toda la atmósfera global, donde se acumula de forma invisible durante cientos de años. Los residuos nucleares permanecen en un lugar sellado, etiquetado y monitoreado. Esa es una diferencia significativa. China ya tiene planes para construir reactores adicionales más allá de la isla de Hainan. El diseño de Linglong 1 se posiciona formalmente como un producto de exportación, con conversaciones activas en curso con naciones del sudeste asiático, África y Oriente Medio. Países que nunca han tenido energía nuclear. Naciones que no pueden justificar el costo de una central tradicional. Regiones remotas que han vivido con un suministro eléctrico inestable durante generaciones. Todos ellos ahora tienen por primera vez en la historia una opción compacta certificada y probada. Antes de 2023, los reactores pequeños y modulares eran un concepto atractivo. Después de 2023, con el reactor de lecho de Guijarros en funcionamiento comercial en Shandong, se convirtieron en una tecnología probada. Una vez que Linglong 1 alcance su plena operación comercial en 2026, se consolidará como una industria global. Y una vez que sea una industria con la entrada de más países al mercado, la competencia que reduce los costos y la mejora de la velocidad de construcción con cada iteración, todo se convertirá en una cuestión de impulso, no de posibilidad. La revolución silenciosa no comenzó con una conferencia de prensa ni un momento viral. Todo comenzó con un zumbido en una isla tropical que la mayoría del mundo aún desconoce. Pero ese zumbido se está haciendo cada vez más fuerte.
Y los países y las empresas que están prestando atención ahora mismo ya están tomando medidas. Si has llegado hasta aquí, ya sabes algo sobre el futuro de la energía en lo que la mayoría de la gente hoy en día jamás había pensado. Dale a me gusta si esto cambió tu perspectiva sobre la energía nuclear. Y suscríbete para no perderte los próximos contenidos de este canal. Aquí les dejo la pregunta si los reactores pequeños y modulares siguen la misma curva de precios que los paneles solares y se vuelven asequibles y comunes en los próximos 20 años. ¿Qué país crees que liderará esta industria? Deja tu respuesta en los comentarios. Siempre vale la pena leer la conversación.